La educación en debate. Debatir sobre la escuela secundaria significa debatir sobre su doble propósito, la educación en el mundo del trabajo y en el campo científico-tecnológico. Y ambas están ligadas a un proyecto de país que hoy está en plena disputa. Por un lado, hay quienes consideran que la salida es el emprendedurismo, la salida individual, la meritocracia, y ven a la educación como un mercado más. Por eso nos hablan de que el sistema educativo está devaluado, que hay prácticas demagógicas, que hay facilismo. Y estamos quienes pensamos que en realidad la educación está en pleno proceso de transformación, que pensamos a la educación en clave de derechos, que queremos una educación inclusiva, con perspectiva de género, con cuidado del ambiente, una escuela democrática, participativa y todos sus actores participen activamente de ella. Como trabajadores de la educación sabemos que tenemos que empezar a interpelar una matriz que está instalada en la escuela secundaria y en muchos de sus actores y también en la sociedad, una matriz elitista, conservadora. En este episodio vamos a debatir sobre la escuela que tenemos y la que queremos construir desde la mirada de los trabajadores. Para pensar en las transformaciones que hay que hacer hoy en la escuela secundaria, una de las cuestiones que consideramos que hay que tener presentes es ver históricamente cómo se ha desenvuelto la escuela, ¿no? La escuela secundaria, como la conocemos hoy, tiene un antecedente fuerte, fue creada, podríamos decir, a mediados del siglo XIX. Se cumplen 160 años exactamente, en 1863 por Mitre. Y esa escuela se formó en el momento de creación del sistema educativo, de formación del Estado Nacional, es decir, tiene que ver con un contexto. También tenemos que ver a la escuela secundaria en contexto, para qué país, para qué provincia, con qué objetivos, ¿no? Qué tipo de formación, cómo se organizaba la enseñanza en cada momento histórico. Eso ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha tenido modificaciones, aunque podemos decir que cierta matriz ha quedado todavía de ese inicio, de esa impronta que puso el colegio secundario. Pueden recordar Juvenilia, por ejemplo, ¿no? El carácter elitista, selectivo que tenía esa escuela. ¿Sí? Justamente Miguel Cané hablaba de la arenilla dorada que tenía y con la que estaban tocados ciertos personajes, los porteños en su novela, que eran superiores a la gente del interior por más que ésta se esforzara, ¿no? Ahí vemos la selectividad social presente y también un muy fuerte acento en la meritocracia en aquel momento, porque esa escuela secundaria a algunos les permitía un ascenso social, pero no al conjunto. A esa escuela concurría el 1% de la población, de los jóvenes en edad de ir a la escuela, ¿no? En ese sentido no había cambio con lo que había sido la enseñanza colonial, que era muy elitista. La escuela secundaria nació con ese mismo carácter elitista, ¿no? Y era una escuela que otras de las características con las que se conformó, que en su momento algunas podemos decir que fueron un adelanto en un cierto sentido, se han mantenido, no han variado, ¿no? La enseñanza enciclopedista, la selectividad ya la mencioné, la enseñanza por disciplinas, una gran cantidad de profesores a cargo, la cuestión de la repitencia, que nosotros está en discusión ahora, ¿no? Pero años homogéneos que avanzan homogéneamente, ¿no? Todo esto se conformó en aquel momento. Después, por cierto, fue habiendo muchos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? En el mismo momento de formación del sistema educativo surgieron algunas variantes que tenían que ver con una diversificación productiva, la escuela comercial, la escuela industrial, las escuelas agrícolas, ¿no? Se fue ampliando un poco la base social, aunque era restringida. Para 1930 teníamos un 10% de acceso a la escuela secundaria. Eso nos marcaba un acceso de sectores medios ya. Incluso los profesores, que en un principio también pertenecían a la élite, pasaban a pertenecer a los sectores medios, a las clases medias, ¿no? Que estaban terminando de conformarse en ese momento. Después hay una ampliación muy grande con el peronismo a mediados del siglo pasado y el desarrollismo. En los momentos de industrialización del país crece mucho la industrialización
la enseñanza técnica en ese momento, de la mano articulado con ese impulso, ¿no? Algunos autores plantean que acá hubo una propuesta contrahegemónica, ¿no? En el nivel secundario y general, que es representado por la Universidad Obrera, sobre todo, aunque esto se discute, pero siempre el tema del trabajo ha sido un fenómeno que ha puesto en cuestión la enseñanza, ya desde los inicios, desde el momento de creación del sistema educativo, puso en cuestión esta formación verbalista, enciclopédica, ¿no? Había quienes decían que había que estar más cerca del trabajo. Después tenemos, sí, y sobre el final de estos años 60, 70, un cuarto de los jóvenes accedían a la escuela y vemos cómo se va masificando, pero todavía no era la mayoría, ¿no? Ese cambio se va a ir dando recién entre fines del siglo y principios de este siglo, ¿no? Ahí tenemos los cambios que se dan con la dictadura, que marcó fuertemente a la escuela secundaria, ¿no? Los cambios con la vuelta a la democracia, la reforma de los 90, una reforma neoliberal. A partir del 2000, la contrarreforma, podríamos decir, con la ley nacional, las leyes provinciales, ¿no? El cambio del modelo industrialista en el país por un modelo neoliberal en un principio, ¿no? Un modelo que depende de la valorización financiera, como lo definen algunos autores, ¿no? Y la pérdida, por ejemplo, de importancia de la enseñanza técnica en ese momento, que ni siquiera estaba contemplada en un principio en la ley federal, ¿no? Después eso lo corrigieron. O sea que a través de digamos, un cambio de paradigma importante que se da con las leyes nacionales de principios del siglo que establecen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, ¿no? Entonces, entre la obligatoriedad, la fijación de la obligatoriedad y la masividad que fue adquiriendo la escuela, en parte ese paradigma selectivo se resquebraja, se rompe, pero sin embargo las pautas pedagógicas en cierta medida se mantienen, ¿no? La mirada meritocrática, las formas de organización escolar y de organización del trabajo docente. En todo caso ha habido cambios curriculares, pero que no han afectado muchas veces lo profundo de la escuela, ¿no? En ese sentido, se podría postular que hay como una amalgama de toda esta historia, como si fueran una mezcla o capas geológicas, como que hay resto de toda esta historia que está presente, ¿no? Y tenemos que ver cómo modificar en la actualidad la escuela secundaria, donde toda esta historia está presente, pero ver las necesidades del hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, datos muy recientes del Ministerio de Educación de la provincia que nos hablan de que un 60% de los pibes y de las pibas terminan en tiempo y forma la escuela. Hace pocos días lo decía el ministro Siglioni, entre los 18 y los 19 años, y alrededor de un 80% terminan en los años subsiguientes, entre los 19 y los 24, acá ya más con la secundaria de adultos, plan fines, distintas políticas que se han ido abriendo en este sentido, ¿no? O sea que el problema está más centrado en el tránsito y en el egreso, y por supuesto en los aprendizajes que se producen, ¿no? Acá debemos pensar que si la ley 1420 tardó 100 años, porque fue lo que tardó en cumplirse entre 1884 cuando se sancionó, y fines de los años 80 o 90 cuando se alcanzó que el 100% prácticamente de los estudiantes empezaran y terminaran la escuela primaria, aunque había algún remanente todavía, no podemos de ninguna forma, esto lo decía Estela Maldonado, esperar 100 años para que se cumpla la obligatoriedad de la secundaria, ¿no? Acá precisamos políticas activas para acortar esos tiempos. Hay muchos elementos educativos, pedagógicos, sociales, culturales que hay que transformar. No es una transformación solo de la escuela, sino que es una transformación cultural y social, ¿no? Hay que cambiar en términos muy generales, ¿no? Se debe transformar la organización de la escuela, que como decía, conserva esas raíces que vienen del siglo XIX y aún de antes si nos ponemos a bucear. Hay que modificar el currículum, pero también la organización de la enseñanza y la organización del trabajo docente. Nuevas formas de enseñar, nuevas formas en las que los estudiantes y las estudiantes aprendan, ¿no? No hay que estigmatizar a los profesores, porque en cambio lo tienen que protagonizar los profesores. Hay una gran cantidad de experiencias innovadoras que se han llevado adelante, y si la escuela secundaria se mantuvo en las épocas en que fue más atacada por experiencias neoliberales, como en la época en los 90 y en la última etapa donde gobernó Juntos por el Cambio,
fue gracias al esfuerzo de los profesores secundarios, de las y los profesores, ¿no? Hace falta, citando de vuelta a Estela Maldonado, una escuela secundaria que combine ciudadanía, ciencia, arte, trabajo y deporte en una trama que forme parte de la construcción de una vida digna para cada sujeto con su colectivo social, ¿no? Una escuela acorde a los derechos, las necesidades y los intereses de los adolescentes y los jóvenes de hoy, y en el marco de las necesidades de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país en un mundo que es muy complejo y que exige que demos este salto con la escuela, ¿no? Pero un salto hacia adelante, y no un salto engañoso hacia adelante que muchas veces es un salto para atrás, ¿no? Una máscara que busca transformar pero que sin que nada se transforme. Continuar con las formas elitistas, una formación para todos, preparando para trabajos subordinados. Nosotros, por el contrario, queremos una educación que amplíe el horizonte, que amplíe las capacidades y las posibilidades de proyectar de cada pibe, de cada piba y de todos como conjunto. Hay mucho de la secundaria actual que no encaja con las condiciones de época, con quienes son estudiantes de la secundaria y con un conjunto de desafíos que tienen que ver con el ámbito de la cultura y de las nuevas generaciones. Creo que tenemos que comprender que las transformaciones de la secundaria tienen que ver con la relación entre inclusión y calidad. Y debemos decir que la secundaria aún tiene vestigios, hereda una impronta muy fuerte, fundamentalmente de su mandato fundacional, que tiene que ver con disociar la idea de inclusión con la idea de calidad. Es decir, que una buena secundaria es para pocos, y eso es la fundación de la escuela secundaria. Nosotros estamos convencidos que inclusión y calidad son dos cuestiones indisociables para pensar la escuela secundaria del derecho. La escuela secundaria que tiene que ver con la ley 26.206, pero fundamentalmente que tiene que ver con que todos los y las estudiantes puedan ser parte de este nivel educativo que tiene que ver con la educación obligatoria. Inclusión y calidad son dos aspectos indisociables, tienen que ver con que para que la escuela sea una escuela del derecho, tienen que estar todos en la escuela y aprender mucho más y mejor. Y eso significa fundamentalmente fortalecer al Estado, que el Estado sea más, pero también mucho mejor, y no seguir soñando tiempos pretéritos que fueron mejores, que es una gran trampa, que lo que no dice de frente es que siga siendo la secundaria una secundaria del privilegio. Y una secundaria del privilegio es una secundaria en la que quien define el destino de alguien es el mercado. El mercado en términos de lo que conocemos como mercado, pero fundamentalmente acorde a la capacidad que tenga el bolsillo de cada familia. Lo que tenemos que poner bajo escrutinio y discutir es la gramática escolar. La gramática es un conjunto de regularidades, de normas, de valores que tienden a inmovilizar, que no permiten muchas veces que se produzcan los cambios o las transformaciones que son necesarias. Lo que pasa es que lo que todavía existe y tiene fuerza en la escuela y también en algunos docentes y en buena parte de la sociedad es una gramática de una secundaria del privilegio. Es una gramática bastante selectiva y creo que tenemos que poder transformar la gramática del privilegio en una gramática del derecho. Y la gramática de una escuela del derecho tiene que ver con repensar la distribución de tiempos, espacios, responsabilidades, maneras de enseñar, pero también de evaluar y acreditar los aprendizajes. La gramática del derecho tiene que ver con resignificar la escuela secundaria. El derecho es a estar en la escuela y aprender más y mejor. El derecho no es aprobar, para poder entonces, en todo caso, contrarrestar ciertas falsedades que circulan y que a veces embarran más la cancha de lo que pueden aclarar. El derecho es a estar y a aprender mucho más y mejor en la escuela, pero tenemos que ser justos porque un montón de generaciones de pibas y pibes hace muy poquito tiempo acaban de ingresar
por primera vez en la historia de sus familias a la escuela secundaria. Y no es lo mismo, por ejemplo, que en mi caso, en donde en un sector de clase media estaba naturalizado el acceso a la escuela secundaria. Entonces me parece que tenemos que ser más justos y solidarios cuando pensamos en los otros. Entonces, el derecho es a estar y aprender más y mejor, pero también a aprender a estar. Uno aprende a estar, uno aprende a ser estudiante, tanto en nivel inicial como de la universidad. Por lo tanto, me parece que hay un tema que es clave y que se llama exigencia, y que se adueñaron de esa palabra algunas lógicas más del mercado o de la nostalgia. La exigencia es fundamental, pero la exigencia tiene que ver con la superación de uno mismo. La exigencia tiene que ver con una superación de un conjunto. No es la exigencia ligada al rigor o al dolor. La exigencia esa es de la hostilidad, que tiene mucho que ver con la vieja escuela secundaria del privilegio. Pensemos en la exigencia de la hospitalidad, en donde le abramos las puertas a todos y que esa exigencia que supone tomar riesgos, que supone sacrificios, pueda pensar en el valor del mérito a partir del esfuerzo y no de esa meritocracia que oculta la desigual posición de partida. Esa meritocracia que nada dice sobre los desiguales puntos de partida, que en todo caso es aquello que tenemos que encarar no solo con las políticas educativas, sino fundamentalmente de Estado, de trabajo y de garantía de derechos en su conjunto para toda la población. Bueno, Mariana, acá en la sala de profes, donde compartimos los logros, proyectos, las frustraciones a veces, ese sincericidio que se produce acá. Quería preguntarte, ¿cómo ves vos la escuela secundaria? La escuela secundaria que tenemos y la escuela secundaria que necesitamos todavía tiene grandes desafíos por llevar adelante. Pero también es cierto que se han visto modificadas algunas situaciones que han sido producto de la pandemia, de la etapa de la pandemia, como han sido algunas situaciones de organización institucional, formas de aprender, modos de enseñar, formas de evaluar. Ha sido lo que ha permitido mantener las instituciones en pie en ese momento, ¿no? Y que han puesto en valor el trabajo realizado por los docentes y por las instituciones en esa etapa. Mucho de ello hoy se sigue manteniendo en las escuelas. Pero bueno, lo que me parece que el desafío está en pensar esta nueva etapa para la escuela secundaria. Y sí, en esa nueva etapa se va tejiendo una trama, ¿no? Entre lo que los docentes, los adultos que habitamos esas escuelas creemos que es esa escuela secundaria, lo que espera la sociedad y lo que les pasa, sienten y sueñan los pibes mientras la transitan. Me parece que la escuela secundaria es absolutamente necesario que trabaje sobre la inclusión con calidad, sobre la exigencia, sobre la democratización de las instituciones y la participación estudiantil, sobre la justicia curricular, que las escuelas puedan tomar sus propias decisiones según el contexto en el que están y pertenecen, según la diversidad de la provincia y, bueno, la transversalidad de la educación sexual integral. Eso es fundamental que las escuelas secundarias aborden y trabajen. Y la convivencia como un proceso pedagógico que pueda ser enseñado y aprendido. Para mí, en este sentido, está bueno pensar que la escuela no se arma de una vez y para siempre. Nos permite pensar, bueno, de qué forma se promueven las trayectorias, cómo se producen las acreditaciones, por qué si una materia que está aprobada, cuando los estudiantes repiten, tienen que recursar todo.
¿qué vínculo hay entre repitencia y abandono? O sea, ¿cómo se promueven más y mejores aprendizajes? En ese sentido, en este momento, las materias se aprueban por materia, pero la repitencia se produce en bloque. Y en realidad hay otras jurisdicciones que están buscando otras formas de graduación. Qué sé yo, Chaco, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, desde 2017 implementan formas de graduación diferentes. Sí, eso tiene que ser revisado, sobre todo por cómo se dan en este momento los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación. Evaluar hoy en la escuela secundaria también es un tema que necesita aún hoy de mucha discusión, es un tema que genera mucha tensión al interior de la escuela secundaria y que no es un tema menor a la hora de las trayectorias o los recorridos de los estudiantes. Me parece que ese régimen académico, que es del 2011, debe ser revisado, actualizado de manera urgente. Primero porque es una demanda, porque hoy ya no da respuesta al funcionamiento de la escuela secundaria que tenemos. Por otro lado, enseñar y evaluar en la escuela secundaria me parece que son los temas a abordar, ¿no? Porque, ¿qué es enseñar en una escuela secundaria? O en cualquier nivel, pero en una escuela secundaria. Enseñar es hacer pedagogía. Y para nosotros hacer pedagogía es implementar una y mil veces distintos procesos o estrategias pedagógicas que puedan revertir lo que al estudiante no le permite aprender. Porque lo que no cabe duda es que todos, absolutamente todos pueden aprender. El objetivo está en buscar los mejores modos para que eso suceda. Entonces me parece que la escuela secundaria debe poder proponerles distintas estrategias o propuestas de enseñanza que los seduzcan, que los incentiven a estar en las escuelas, que les permitan investigar, que les permitan preguntarse y repreguntarse todo el tiempo sobre lo que están aprendiendo, que les permita llegar a respuestas, o a veces serán respuestas que quedan abiertas, que sean parte de lo que allí sucede. La verdad que hacerlos sentir lo que verdaderamente son, que son los protagonistas. Claro, darles la palabra, ¿no? En ese sentido, cómo hacer para promover prácticas de enseñanza y aprendizaje donde sean productores de conocimiento. Desde SUTEBA venimos investigando una serie de prácticas que ocurren, ¿no? Como ser los parlamentos juveniles, Jóvenes y Memoria, prácticas ambientales, los centros de estudiantes mismos, los consejos consultivos, entre otras prácticas solidarias, pero bueno, siempre uno se vuelve a preguntar cómo hacer con las condiciones y la organización del trabajo que plantean los mismos puestos de trabajo en la escuela. Esa escuela del derecho donde ocurra la exigencia de la conhospitalidad, ¿sí? Donde pasen cosas interesantes y donde estudiantes y profes tengan ganas de estar. Bueno, con esta charla que tuvimos esperamos producir un material que contribuya al debate en cada una de las salas de profe, ¿no?